Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Perdónenme por no haberles subido un video la semana pasada, que he estado con muchas cosas, pero para compensarlo les traje este video en donde voy a hablar de cosas muy interesantes. Voy a explicarles cómo implementé la técnica Pomodoro en un programa, el cual quedó con código abierto, lo pueden ver, les voy a dejar el link en la descripción. Yo uso la técnica Pomodoro para programar, para trabajar y también para estudiar. Creo que es muy interesante y si no la conoces, te la voy a explicar brevemente más adelante. También vamos a hablar de arquitectura limpia. Yo utilicé este paradigma de diseño de programas, para crear este programa del Pomodoro. Por eso en este video mencioné la arquitectura limpia. La arquitectura limpia se explica en este libro que es de Robert Martin, un gran autor que también es autor del libro Código Limpio, Clean Code. Te lo recomiendo también. Pero ya les voy a explicar cómo aplico la arquitectura limpia en el programa que creé del Pomodoro. Este es el repositorio en GitHub en donde tengo la explicación de cómo se usa este programa que creé. Está hecho en Java, pero ustedes podrían fácilmente portarlo a Python, a JavaScript o al lenguaje que quieran, porque no hay tanto código. Es un programa bien compacto y fácil de entender. Por eso creo que es fácil de portar también. Y noten que aunque esté hecho en Java, hay una parte en donde yo utilizo un script en Python, que es para reproducir un sonido. Pero ya, vamos por partes. Primero les voy a explicar la técnica Pomodoro. Si es que no conocías esta técnica, te puede servir tanto para estudiar como para trabajar. Lo que se hace primero es definir la tarea que vas a realizar, ya sea algo específico, un feature en tu trabajo, o una materia, una unidad, un capítulo de un libro que tengas que leer o estudiar. Una vez que hayas identificado eso, vas a tener que poner un timer en 25 minutos en cuenta regresiva. O sea, tienes 25 minutos para full concentrarte, sin distraerte. Tienes que dejar tu celular apagado o en modo avión, en silencio, lejos, muy lejos de tu escritorio o de donde sea que estés estudiando. Y ese timer tiene que hacer un ruido o algo que llame tu atención para decirte, oye, ya pasaron los 25 minutos, puedes tomarte un break, o sea, una pausa para descansar. Es muy importante, y por eso yo uso esta técnica, es muy importante tener pausas en el trabajo o en el estudio porque nuestra capacidad de retención de concentración, bueno, varía de persona en persona, pero por lo general nuestros periodos de concentración profunda no duran tanto tiempo, no duran 2 horas. Entonces estos descansos son fundamentales para decirle al cerebro, ok, con este trabajé 25 minutos, alcancé a entender estas cosas y ahora voy a descansar 5 minutos, puede ser un poco menos, 3 minutos o un poco más, pero yo creo que 5 es lo máximo, estaría bien. Es necesario a veces descansar porque así el cerebro puede volver a la tarea con una energía fresca o con otra perspectiva. Puedes abordar el programa, el problema que estás resolviendo o lo que estás estudiando desde otro punto de vista. Y eso también es fundamental en nuestro aprendizaje. Descansar la mente para después retomar lo que estábamos haciendo con una nueva vista, una vista fresca. Y después de que se pasen los 5 minutos, vuelves al paso 2. Vuelves a setear el timer en 25 minutos y repites. Y cuando ya llevas 3 o 4 de estas repeticiones, puedes tomarte un break de más de 5 minutos. Puede ser de 15 o de media hora. Pero esa es la técnica Pomodoro, viste que es sencilla. Y ya, el problema es que hay muchos programas que realizan esta técnica para no tener que usar un timer físico, sino que puede ser una aplicación web. Hay páginas web que tienen el timer Pomodoro ya hecho. Pero a mí no me gustan estas aplicaciones web porque yo tengo un problema con mi navegador y es que cuando dejo una pestaña sin revisar por mucho tiempo, esta se actualiza automáticamente, no sé por qué. No sé si es un problema de Chrome o no sé. Entonces dije, ya voy a crear mi propio programa de Pomodoro y en coincidencia, justo estaba leyendo este libro de arquitectura limpia que le estaba mencionando. Se los recomiendo 100% leerlo si es que ya tienen un año de experiencia en programación porque tocan temas relativamente avanzados que no es tan fácil entenderlo si estás recién aprendiendo a programar. Pero aunque así sea, si estás recién aprendiendo a programar, te recomiendo leer los 3 primeros capítulos o los 4 primeros capítulos que aún abarcan cosas básicas que te van a servir. Pero este libro es totalmente recomendado si ya te quieres dedicar en serio al software, sobre todo al diseño del software en alto nivel, o sea, de los componentes arquitectónicos. Entonces hice ese programa en Java, que es este repositorio, y les voy a mostrar cómo funciona. Acá yo tengo el terminal de Windows, PowerShell,
y voy a ejecutar un punto .jar, que es un Java, el programa Java ya compilado con todas las dependencias juntas, cosa de ejecutarlo simplemente. Los jar son los ejecutables de Java, básicamente. Y noten que le paso acá como argumento un path, o sea, una dirección a una carpeta en específico. Ya les voy a explicar por qué. Entonces acá yo pongo enter. A ver, creo que hubo un problema. Ah, ya, es que me acordé que tengo que meterme a esta carpeta y desde ahí puedo ejecutar esa línea. Porque ahí tengo el jar. Muy bien. Se dan cuenta que ahora el programa de Java me está pidiendo algo. Me está diciendo que ingrese el tiempo que voy a trabajar en minutos. O sea, el ciclo de trabajo en minutos. Y yo les mencioné antes que por defecto eran 25 minutos. Pero como yo quiero mostrarles esta demostración, les voy a hacer una demostración nomás, les voy a poner un minuto. Y ahora el tiempo que nos vamos a tomar de descanso, y le voy a poner también un minuto, pero deberían acá poner entre 3 y 5 minutos ustedes. Entonces acá me dice que el tiempo de trabajo ya empezó, o sea, ya tengo que ponerme a trabajar. Dejemos esto minimizado por ahora. Ese es el programa, es solamente una interfaz en consola. Y veamos el... No, antes de mostrarles el código les quiero mostrar la arquitectura limpia. Acá hay un artículo que hizo el mismo autor del libro que les mencioné recién, que habla en resumen de una parte de la arquitectura limpia, porque el libro es largo, pero acá habla de esta parte donde les quiero mostrar este gráfico, que es muy muy bueno. Esta es la arquitectura limpia, este es el código, todo el código separado en capas, y estas son las capas fundamentales que deben separar nuestro código para que cambios en una parte de un programa no alteren los demás componentes de nuestro programa. Yo había mencionado algo muy parecido en el capítulo de abstracciones que vimos, que lancé hace 3 semanas, en mi penúltimo video, si no me equivoco. Esto de hacer cambios en una parte de un código sin alterar el resto es la parte fundamental de programar. Bueno, escuchen esta música. Esto significa que empezó mi tiempo de descanso. Y yo programé esto de tal forma que cuando terminara el tiempo de trabajo sonara una forma. Esta es la distinción que me hice hoy, es hora de descansar. Y no solo eso, sino que también aparece esta notificación abajo de Windows que me dice: empezó el recreo, tómate un descanso. Entonces, esas son las dos alertas que yo hice, que yo le dije a este programa: oye, muéstrame estas dos cosas para decirle a la persona que está trabajando o estudiando que utilice este programa, es hora de descansar. Entonces ahora empezó a correr el minuto de descanso. Bueno, retomemos esta explicación. Este es el diagrama del código limpio y lo más importante de nuestro programa está al centro. Acá están las entidades y las entidades agrupan también, no sé si habían escuchado este término, la lógica de negocio. Lógica de negocio es algo que van a escuchar una y otra vez cuando se metan a trabajar en el campo de software, porque es lo que encapsula las reglas del negocio en sí, en donde estás trabajando. Es una empresa y esa empresa va a resolver un problema específico. Todos los problemas de nuestro mundo real tienen ciertas reglas y se resuelven de cierta manera. Bueno, pausa. Acá viene la segunda notificación que me dice que se acabó el recreo. Y acá no puse música, pero eso lo hice por elección personal. Ustedes también podrían poner otro sonido para indicar que empieza el trabajo. Ese fue el pomodoro y ahora se repite. Yo no tengo que hacer nada. Volvió a empezar el ciclo de trabajo que le puse un minuto, pero ustedes saben que ahí tendrían que poner 20, 25 o media hora. Ahí lo eligen ustedes. Y ahora voy a cerrar el programa para que no nos esté molestando de cada rato, porque le puse un minuto y un minuto. Bueno, y como es un programa que se ejecuta por la consola, para detenerlo simplemente pongo control C y se termina. Pero esa es la demostración de este pomodoro que programé. Les voy a explicar este código más adelante. Quiero terminar esta explicación de la arquitectura limpia. Entonces, la lógica de negocio, las reglas del problema que estamos resolviendo va al centro de este código y no depende de nada. Ese es el secreto. No depende de nada más. No sabe lo que son las bases de datos, no sabe lo que es un framework, no sabe casi nada. Solo sabe resolver ese problema que estamos resolviendo, porque la arquitectura limpia dice que lo más importante va al centro y lo demás de nuestro programa depende de eso, pero eso no debe depender de nada. O sea que las dependencias apuntan siempre hacia adentro. Y esa es la dependency rule que dice acá en la línea cursiva. El código fuente solo debe apuntar hacia adentro en la arquitectura, hacia las policies, son como las reglas de alto nivel, o sea, hasta hacia la lógica de negocios. Todas las dependencias, que son los detalles de nuestros programas, ya voy a explicar qué son los detalles, apuntan hacia adentro. Es decir,
las cosas que son detalles. ¿Qué es un detalle en la programación? Los detalles de implementación que se llaman son las bases de datos, los frameworks. Son cosas que yo puedo intercambiar entre sí y mi programa sigue siendo válido. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre usar una base de datos MySQL y una Postgres, siendo que las dos son relacionales? Eso es un detalle de implementación. Tú al final sabes que la abstracción de eso es, ok, una capa de persistencia de datos. Y cuando tú estás resolviendo un problema a fondo, un problema, la esencia de los problemas no lidian con bases de datos, por ejemplo. Si yo quiero calcular el interés compuesto de algo, si estoy desarrollando una aplicación bancaria, por ejemplo, y voy a desarrollar el interés compuesto de un ahorro de una persona a 5 años, ¿por qué tengo que saber de base de datos? ¿Por qué tengo que saber de framework, no sé, pues, Spring o Express o otro framework? ¿Por qué tendría que estar eligiendo eso, siendo que tengo que resolver un problema que está en un nivel mucho más superior, que es calcular un interés compuesto, que son fórmulas matemáticas, son las reglas del negocio que estoy viendo en ese momento, que es ahorro, cómo se calculan los ahorros de una persona de aquí a 5 años, por ejemplo, para la aplicación bancaria que mencioné. Entonces, toda esa lógica de negocio va al centro de nuestro programa y no debería tener código ni de base de datos, ni de frameworks, ni de UI. No he mencionado nada de la vista, de la interfaz. Eso también es un detalle de implementación que va afuera, no va al centro de nuestro código. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener un programa que resuelva el interés compuesto, tomando el mismo ejemplo del banco, y puedo tener distintas formas de mostrarle al usuario esto a través de una aplicación de celular o a través de una página web, a través de una aplicación de escritorio, que me costó decir escritorio. Entonces se dan cuenta que esos son los detalles que ya como que digo, puedo reemplazar por esta otra cosa, pero en el fondo elegir si muestro el interés compuesto a través del celular o a través de la página web o a través del escritorio cambia la forma en que yo calculo el interés compuesto, no, porque eso no es parte del negocio, no es parte del problema que quiero resolver, son los detalles. Entonces, por eso la interfaz que es UI está en el círculo azul. Por eso la database también está en el círculo azul. Todo eso usa a las reglas de negocio para resolver y mostrar información al usuario o guardar información en la base de datos. Pero el círculo amarillo no tiene idea de eso. Y esto es bacán porque ya lo expliqué ahora cómo se hace. Bueno, y entre medio hay capas intermedias como la etapa del controlador, que es una forma de transferir la información de nuestra capa exterior a la capa interior. Y eso ya es más detalle de lo que habla el libro, o sea, es un poco más denso hablar de eso, pero se quedaron con la idea, ¿cierto? Que entendieron bien la idea. Y ahora, ¿por qué es bacán programar de esta forma? Bacán es un sinónimo de genial en Chile. ¿Por qué es genial programar de esta forma? Porque los cambios que yo haga en los círculos verdes o en los círculos azules o incluso en los círculos rojos no me afectan a las otras capas. Puedo hacer cambios aislados sin afectar al resto del código. Puedo cambiar la interfaz de Angular a React. Puedo hacer un desarrollo híbrido en la aplicación. Puedo cambiar la base de datos de MariaDB a Postgres o a incluso a un esquema no SQL en Mongo o en Redis o en otra cosa. Puedo hacer todos esos cambios en el círculo azul y los círculos verde, rojo y amarillo no se van a ver afectados. O sea que podemos tener equipos, si ya tienen muchos programadores bajo su mando. Pueden tener ciertas personas trabajando en el área azul, otras en el área verde y otras en el área roja. Y pueden estar desarrollando software y haciendo deploys independientes sin afectar a los otros equipos. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es tener una arquitectura limpia en un programa? Ya, me fui en la bola. De irse en la bola es como me extendí un poco en esto de la arquitectura limpia, pero le hago mucho énfasis porque de verdad lo encuentro muy útil. Este artículo lo voy a dejar en la descripción, tienen que leérselo y si le hace sentido, les recomiendo 100% leerse este libro. Ahora vayamos al programa. Ya vieron lo simple que fue mi programa, simplemente lo ejecuto, me pide el tiempo de trabajo, o sea, los ciclos de trabajo que van a ser de 25 minutos en mi caso, los ciclos de descanso que van a ser de 5 y me pongo a trabajar y a descansar infinitamente hasta terminar. Eso es lo que hace mi programa
y se dan cuenta que cuando me avisa que hay un break, suena una música y además me muestra una notificación de sistema. Todo eso está hecho en este programa Java, lo vamos a revisar inmediatamente. ¿Cómo es que apliqué la arquitectura limpia a este programa simple? Pero que podría haberse complicado mucho si es que no hubiera aplicado esta arquitectura limpia. Primero que nada, test. Los tests son una parte muy importante de la arquitectura limpia. Sobre todo para testear que funcione bien. ¿Qué parte? ¿Qué es lo que más importa en esto? El centro, ¿cierto? Entonces, los tests más vale que cubran toda esta parte amarilla. Y la parte roja también. No es tan importante, esto ya es mi opinión, no es tan importante testear la parte verde y la azul. La azul la pueden testear usando la aplicación, porque en el fondo testear interfaces con programación es bastante complicado y largo y tedioso. En cambio, testear la parte amarilla es testear la lógica de negocios y con test unitario se puede hacer muy simple. Entonces vamos a Pomodoro Test. Acá yo hice 4 tests nomás. Básicamente acá definí con un test cómo debe funcionar un pomodoro, el ciclo del pomodoro. Y como ya lo entendieron ustedes, me pueden ir ayudando a repasar esto. ¿Qué tiene que cumplir esto? Es un reloj, un timer, que tiene dos estados. El estado en break y el estado en trabajo. O sea, yo puedo estar o trabajando o en break y no hay más posibilidades. Y pasa de un estado al otro. De un estado salta al otro. Del break salta al estado trabajando y el estado trabajando salta al break. ¿Y cuándo salta de uno al otro? Cuando pasa un tiempo determinado. Cuando pasa el tiempo de break determinado y cuando pasa el tiempo de trabajo determinado. Si escribieron en algún libro, en la universidad o en algún video tutorial, lo que es una máquina de estados finitos, esto es una máquina de estados finitos con dos estados y que salta de un estado a otro. Y si no saben lo que es una máquina de estados finitos, googleenlo y dedíquenle al menos 3 minutos de lectura. Una lectura rápida y van a entender al tiro y les va a servir para toda la vida porque es algo que se aplica mucho en programación. Entonces, lo primero que hago es testear que si el Pomodoro le seteo un cierto tiempo de trabajo que respete eso. Acá yo le puse un minuto, por eso estoy chequeando que tenga un minuto en el trabajo y que además cuando empiece, cuando yo no le diga start, no esté corriendo y no esté en descanso porque va a empezar trabajando, va a empezar con un ciclo de trabajo. Eso es algo que yo elegí. Ustedes podrían hacer que el Pomodoro empiece con un break, aunque creo que no es muy no es muy productivo eso. Bueno, no les voy a dar la lata con tanto detalle de los tests, simplemente chequeé que fuera de un ciclo de trabajo, un ciclo de break y saltara del uno al otro infinitamente. Eso es lo que testé. Pero quiero que vean algo. Yo utilicé RxJava en esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la implementación. Bueno, pasemos a ver la implementación de la zona amarilla y por qué uso RxJava. Vamos a ver ahora esta parte del código, la parte amarilla, que es el Pomodoro en sí, el timer. Y no uso en esta parte no hay interfaces, no hay sonidos, no hay notificaciones. Esos son detalles de implementación. Acá simplemente vamos a ver la lógica de algo que tiene dos estados y que salta de un estado a otro, que lo he repetido bastante, pero eso es lo que quiero que entiendan. Y eso, en la parte amarilla lo encapsulé en un package aparte. Eso es bueno, separar el código también. Si quieres una capa de código separada, la tienes que encapsular en un package aparte. Y eso está en el package lógica, en la clase simple Pomodoro, implementa la interfaz Pomodoro Timer y esta interfaz, veámosla rápidamente. Esto es lo que define el comportamiento de un timer Pomodoro. Puedo chequear si es que está corriendo o no, o sea, si es que está andando el timer, y eso es un booleano, true o false, simplemente igual. Si es que estoy en un ciclo de break, true o false. El método para empezar, le digo empieza y empieza a andar el timer y empieza y suscribe. Es como el empezar, es muy similar a este método, solamente que ahí van a ver que es la suscripción, tiene que ver con RxJava. Le voy a explicar al tiro. Bueno, la implementación de esta interfaz la hago en esta clase. Simple Pomodoro. Le paso en el constructor el tiempo que tiene que tomar el tiempo de trabajo, el tiempo de break. Y ahí acá viene una parte clave. Uso objetos runnable. ¿Qué son los objetos runnable en Java? Son objetos que solamente implementan la interfaz runnable y esta interfaz lo único que hace es tener un método que dice run que retorna nada, void. O sea, es una acción
que yo puedo retardar en el tiempo. ¿Y por qué me sirve tanto en este Pomodoro Timer? Porque yo digo, ok, Pomodoro, quiero que cuando pase el ciclo de trabajo o pase el ciclo de descanso, ejecutes una acción. Y no le digo qué acción, porque esa es la magia de la parte amarilla del código. Es que puede hablar en términos abstractos. Yo le digo, cuando se termine el timer de trabajo vas a hacer algo. Y el Pomodoro me dice, ok, me da lo mismo lo que voy a hacer, voy a ejecutarlo. Y eso es muy flexible y muy bacán porque yo le puedo decir, ya, en la capa roja, le puedo decir, ok, voy a hacer que haga un sonido, voy a hacer que cuando termine el timer de trabajo muestre una notificación o lo que a ustedes se le ocurra. Pero eso la parte amarilla no lo sabe. La parte amarilla, el núcleo de nuestro programa va a decir, sé que tengo que hacer esto que me pasaron, no sé qué es, solo sé que es un runnable y le voy a llamar su método run. Entonces, esa es una decisión de arquitectónica súper importante que nos permite tener un código flexible, porque después yo en la parte roja puedo decir, ¿sabéis qué? Quiero cambiarle la música que toco cuando termine el ciclo de trabajo, o ya no quiero mostrar notificaciones, quiero mostrar otra cosa, una página web, no sé. Y esos cambios no me van a afectar la parte amarilla, porque la parte amarilla no tiene idea de lo que está haciendo por debajo. Eso es un ejemplo de la arquitectura limpia y es muy, muy útil. Y espero que ustedes lo aprendan y lo empiecen a utilizar desde ya. Así que léanse el libro o léanse al menos el artículo que les dejé en la descripción. Y bueno, el resto es más que nada programación, uso de RX Java. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. Porque en una parte hay que manejar, yo elegí manejar hilos. Los hilos de programación son cuando, si es que no saben qué son los hilos en un programa generalmente tiene un solo hilo. El hilo es un ciclo por donde pasan todos los cálculos y los procesos del programa hasta que termina. Pero han escuchado de la computación en paralelo, ¿cierto? Que es cuando tienes varios procesos en paralelo. Bueno, esos son varios hilos. Hilo y proceso en este ejemplo son lo mismo. En realidad no son lo mismo, pero en este ejemplo sí son lo mismo. Entonces yo tengo un hilo para decirle al Pomodoro, ok, hazme un conteo, quiero que cuente en background. Por eso uso los hilos. Los hilos sirven mucho para hacer tareas en background y no hacer que se pegue todo el resto del programa, ¿me entiendes? Entonces yo acá le digo, ok, cuenta el ciclo de trabajo hasta que termine y cuando termine hace esta otra cosa. Y eso es muy fácil de hacer con RX Java. No voy a entrar tanto en detalle porque tengo otros videos donde hablo más sobre eso y la programación reactiva. Si es que se interesan sobre RX Java y los hilos, busquen programación reactiva. Tengo un video el que subí hace como 3 o 4 semanas. Y bueno, eso es la lógica del pomodoro. Y después, en la parte roja de nuestro diagrama de la arquitectura limpia, vamos a usar el pomodoro y lo vamos a conectar con la interfaz y con el sonido, que son los dos accesorios. ¿Se acuerdan que cuando hice andar el programa del pomodoro salió una notificación y hice sonar algo? Ya, hablemos primero del sonido. El sonido es este código en Java que, aunque no lo crean, hacer sonar algo en Java fue muy muy complicado. De hecho, estuve 2 horas tratando de reproducir un punto WAV o un punto MP3 en Java y me demoré tanto y era tan engorroso con tantas clases que dije, filo, voy a hacer un script en Python que lo haga y desde Java le voy a mandar la orden. Y ese script en Python se llama audioplayer.py. Lo tengo acá. Este script en Python es lo único que necesito para reproducir un punto .wav. En Java era 10 veces esto más o menos, sin mentirle, así que hay veces en que es bueno programar en otro script, Python o lo que sea, y llamarlo desde el programa principal. Vale totalmente la pena. Eso fue lo que hice acá, por eso está esta parte del código. Y desde Java es muy fácil ejecutar código en Python, solo tienen que usar un process builder, le pasan la línea de comando. Esto es como ejecutar desde la línea de comando, como si yo me metiera acá y ejecutara el código Python desde acá, es lo mismo. Le paso la dirección, por eso le paso la dirección de dónde está, esta es la dirección donde está el código Python, por eso lo paso en el argumento del comando. Y bueno, eso es el sonido, el audio player. Y ahora les voy a explicar la UI. La UI son solamente comandos de la consola, por eso utilizo acá el print, utilizo el print para interactuar con el usuario y una clase de utils que creé yo
que también la pueden ver, está en Console Utils, también está acá en la package Utils, ¿dónde está? Ah, acá está minimizado. Ahí está Console Utils. Lo único que hace es para leer el teclado de lo que ingresa el usuario, usa un buffer reader, pero ven que el código es muy cortito. Bueno, esto ya es parte del círculo rojo en la arquitectura limpia, porque estamos haciendo un caso de uso. Es una mezcla, acá yo no separé las tres capas en realidad, porque el programa es tan chico que solo tengo dos capas, diría yo, que es la de UI con los casos de usos y la parte amarilla. Entonces ahí, no, tengo tres capas en verdad, porque acá la parte azul en verdad es el programa main, les voy a explicar más adelante eso. Pero acá yo uso el console UI que recibe en los parámetros. Esto es inyección de dependencia, es muy importante también que lo sepan, que es pasar otros objetos en la inicialización de este objeto, cosa de después utilizar simplemente los objetos con su método y así me ahorro tener que hacer un import de cada una de esas cosas. Aunque igual acá, en el fondo igual tengo esos imports. Esa parte, pero la gracia es que yo después puedo pasarle un objeto falso. Esto sirve mucho para el unit testing. Puedo pasarle un objeto falso y testear todo esto de una forma muy fácil. Pero creo que no me conviene alargarme tanto acá porque el video ya se está alargando, así que básicamente quiero que entiendan de que la UI está separado en la lógica del package logic y la parte de las notificaciones también está separado. Esto es simplemente el código que necesito en Java para mostrar una notificación en Windows. No sé cómo se mostraría esto en un Mac o en un Linux, pero como Java es multiplataforma también debería funcionar con las notificaciones de esos sistemas operativos. Y bueno, ya que tenemos el sonido y la UI por separado, yo junto todo en el componente main, y de eso también hablan mucho en la arquitectura limpia, de que el componente main es lo único que puede conocer todo el resto del código. O sea, el componente main es la parte más frágil de tu programa porque cualquier cambio que hagas le va a afectar al main. Pero eso no importa, dice el autor del libro, Robert Martin, porque eso es esperable. Después de todo siempre tiene que haber una parte del código donde se haga toda la inyección de dependencias, donde se inicialicen todos los objetos que se van a usar en nuestro programa. Y eso es lo que hago acá. Acá creo un Pomodoro Factory, creo un Console Utils, creo una Notification Task y un Audio Player. Creo todos los componentes que creé por separado y hago que se coordinen entre ellos. Y eso se lo paso cuando están creados, se los paso al Console UI porque acá es donde tengo un poco de control también. Y eso más que nada, vean que también para terminar toda esta parte de la explicación del código uso una interfaz que se llama Pomodoro Task. Lo único que hace esta interfaz es esconder los detalles de los runables que les vamos a pasar cuando se tienen que ejecutar en el break o en el work o en el ciclo de trabajo. Uso también otra interfaz muy importante que es la del Pomodoro en sí. Bueno, esa ya se la había mencionado, Pomodoro Timer, que solamente expone los métodos que debería tener un Pomodoro Timer, pero esconde toda la implementación. El uso de interfaces, por eso me gusta tanto este lenguaje Java, porque se pueden utilizar las interfaces de forma explícita. Las interfaces son esencial también en la arquitectura limpia y acá el autor, cuando lean el libro van a ver que se usa mucho, sobre todo un principio de los solid. ¿Conocen los principios SOLID? Si los conocen, anoten acá abajo en la descripción, o sea, en los comentarios del video, cuál es su principio SOLID favorito. Y si no, voy a subir un video de SOLID, lo tengo que hacer. Pero el SOLID que más me gusta a mí, de los 5, es el de la letra D, Dependency Inversion Principle, inversión de dependencias. Y para eso hay que usar muchas interfaces. Ese es el código básicamente y con eso voy a terminar este video. Espero que les haya parecido muy interesante. Usen la técnica Pomodoro y si pueden, no solamente distráiganse en ese tiempo, sino que levántense del asiento, caminen, vayan a buscarse un café, no sé, salgan a tomar aire por la ventana, porque el levantarse del escritorio, créanme que ayuda bastante a distraerse y no solo eso, sino que también ayuda a prevenir dolores de espalda. Estar sentado
muchas horas de forma continua, créanme que hace bastante mal a la espalda. Por eso el pomodoro yo lo uso principalmente para recordarme que tengo que levantarme de la silla, estirarme, hacer unas elongaciones y volver a sentarme ya más fresco. Así que eso, espero que les haya gustado este video. Si les pareció interesante esto de la técnica Pomodoro o la arquitectura limpia y quieren saber más de eso, me escriban acá abajo por favor. Si es primera vez que ves estos videos, suscríbete a mi canal. Subo videos casi todas las semanas. En este último periodo no he subido tantos videos seguidos, pero eso va a cambiar cuando ya me desocupe un poco y vuelva todo a la normalidad, quiero decir. Así que nos vemos.